Hola y bienvenidos a una nueva entrega de física de videojuegos. Ya sabéis que esta serie de vídeos trata de explicar los diferentes conceptos y mecánicas que estamos acostumbrados a ver en los videojuegos. En esta sesión vamos a ver cómo se aplicaría o cómo se crearía la mecánica de un típico juego de plataformas. Vamos a ir viendo un poco cómo funciona esta física y cómo implementarla más o menos utilizando una librería o lenguaje de programación sencillo. Primero veremos la teoría y después veremos un poco la práctica. Vamos a comenzar. ¿Realmente de qué vamos a hablar? Vamos a hablar primero de qué es eso de la física de videojuegos, las plataformas. Que veamos cómo se aplican diferentes juegos. Por supuesto, diferentes conceptos como la AABB, que ahora veremos qué son esas siglas, las colisiones, cómo se detectarían y qué es un mapa de colisión, veremos esos conceptos. Por último, como suele ser habitual, haremos un ejemplo usando la biblioteca Riley. En este caso utilizaremos el lenguaje C. Vamos a comenzar. Realmente estamos acostumbrados a ver juegos de plataformas como estáis viendo en la imagen. Que estamos viendo el típico Super Mario que está saltando y aunque está atacando a los enemigos, para porque realmente hay una superficie contra la que chocar. Si no, atravesaría y seguiría bajando. Pues realmente vamos a ver cómo se implementaría ese sistema de colisiones, ¿vale? Utilizando el concepto de Axis Aligned Bounding Box o AABB. Son las siglas que hemos visto antes. ¿Y cómo implementar esta mecánica? Vamos a ver un poquito. ¿Qué es eso del Axis Aligned Bounding Box? Es lo que llamamos las cajas de colisiones, entre comillas. Es una técnica que se utiliza, pues, cajas alineadas con diferentes ejes, en este caso X e Y, porque estamos en dos dimensiones. Establece también un mínimo y máximo entre los ejes X e Y y, por supuesto, se suele definir entre un punto y el ancho y el alto de ese objeto, creando lo que es un rectángulo. Entonces, esa superficie que define el rectángulo es lo que utilizaremos para detectar las colisiones. Cuando se hace con diferentes elementos que sean los dos rectángulos, pues se suele hacer esa detección de una colisión. Lo que vamos a intentar es aplicar este concepto que ya hemos visto en otras entregas, como la propia de colisiones, pero utilizando, en este caso, un mapa de colisión. ¿Qué es eso de un mapa de colisión? Os preguntaréis. Bien, un mapa de colisión es simplemente un conjunto de reglas o un conjunto de datos que nos especifican por dónde puede nuestro objeto pasar o no. Suele definirse por medio de una cuadrícula que se le suele dar el nombre de tile map, ¿vale? Porque cada cuadradito de esa cuadrícula se le llama tile o tile, ¿vale? Yo le suelo llamar así. Entonces, cada cuadradito, ¿vale? Que aquí estáis viendo en este esquema, es un tile y tiene definido unos datos donde especifica si esa cuadrícula, ese cuadradito, es sólido o no. Eso es lo que se le llama un mapa de colisión. Hay diferentes herramientas que podemos utilizar para establecer si se puede pasar o no, ¿vale? Hay diferentes métodos, no hay un solo método, pero el más común suele ser crear una matriz o un vector a partir de datos, ¿vale? Se guardan lo que son los mapas de colisión de los diferentes niveles y luego se hace la detección. ¿Podemos hacerlo a mano? Podemos hacerlo a mano, pero hoy en día ya hay herramientas que no lo permiten, como puede ser Tilet. Vamos a ver un ejemplo para que veáis un poco cómo se establece. Por ejemplo, aquí tenemos cómo se haría a través de la herramienta Tilet, cómo se haría con esta herramienta y cómo podemos exportarlo a un conjunto de índices, como vais a ver aquí, que son 0 es libre y 1 hay un objeto y no puedo pasar. Es lo más común que se suele utilizar. A veces también se le pone otro índice porque pueden ser diferentes elementos que a lo mejor puedo pasar o puedo pasar solo por una dirección o la típica escalera. Se le puede poner diferente índice y cuando el personaje pasa por ahí, pues tiene diferentes comportamientos. Por ejemplo, aquí tenemos que hemos definido este escenario, que es el que vamos a utilizar en el ejemplo. Y si os dais cuenta es una cuadrícula, simplemente es una cuadrícula, ¿vale? Si está vacío, tiene un valor. Y estos cuadraditos, que son de color, pues de hecho hay un típico ladrillo cuadrado y ya está, que establece, pues, dónde estarían las plataformas o por dónde puedo pasar. Por ejemplo, aquí tenemos la exportación de este mapa, que esto sería la parte visual, a los índices que yo voy a utilizar. El 0, como he dicho, es
que está vacío, está libre, y el 1 indica que hay un objeto sólido y que no puedo pasar. Aquí lo podéis ver esa representación. Esto es literalmente lo que vamos a utilizar después en el ejemplo, pero quería mostrarlo para que veáis un poco cómo funciona. Vamos a continuar, pero realmente, vale, yo tengo un índice que me indica si puedo pasar o no, pero ¿cómo hago esa detección? Bien, pues eso entra en juego la lógica de la detección de colisiones. Hay diferentes formas, pero la más común suele ser definir un punto de colisión o una comprobación de colisión con respecto a la casilla en la que estoy, ¿vale? Las casillas tienen un tamaño 8×8, 16×16. Lo que tengo que calcular en función de en qué casilla estoy ahora mismo y detectar si en esa casilla en la que estoy debajo o a la derecha o a la izquierda, dependiendo de la velocidad o hacia dónde está mirando el personaje, comprobar si en esa dirección se puede pasar o no. Se va comprobando casilla a casilla y cuando detecta que hay algo sólido, se establece, por ejemplo, que la velocidad sea 0. Por lo tanto, el personaje no puede pasar, porque no hay ninguna velocidad, no tiene velocidad. Como ya estoy moviendo en otros ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos que aquí, digamos, se detectaría con el eje X si puede pasar. Imaginaos que esto es un muro y no podría pasar el personaje, porque hay un objeto sólido. Por lo tanto, con este ejemplo, con esto podemos detectarlo. Vamos a verlo con un poquito más de detalle. Por ejemplo, aquí tenemos cómo sería el cálculo. Vamos a suponer que yo calculo si, cuando voy a la derecha, si justo aquí hay alguna casilla que pueda ser sólida o si voy hacia la derecha. Si voy hacia la izquierda, pues lo compruebo por aquí, a lo mejor con este punto. Y si voy hacia abajo, pues lo puedo comprobar en este punto. Obviamente, dependiendo del juego, de la lógica, de cómo yo quiero hacerlo, pues obviamente tengo que ajustarlo más o menos. En este caso podría haber casos en los que a lo mejor no detecte bien porque lo estoy comprobando con el punto de arriba. A lo mejor debería hacerlo por aquí por la mitad o con el de abajo. Dependiendo del juego, pues tendremos diferentes formas de implementarlo. Ahora lo veremos con el ejemplo. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues realmente cómo es los pasos, cómo es el algoritmo, entre comillas, que tengo que seguir. Primero definir las cajas del personaje y de las plataformas. Puede ser las plataformas ese mapa de colisión o simplemente otra caja de colisión y comprobar si voy a chocar o no. Vale. Comparar cada una de esas cajas de colisión para detectar las colisiones. Si esto es, hay que mirar en las casillas del mapa de colisiones, se va comprobando. Si las cajas se superponen o veo que va a chocar, hay una colisión y por lo tanto se debe de actuar. Si en esa dirección hay una colisión, se comprueba de que realmente no voy a poder pasar y se modifica tanto la posición o la velocidad del personaje para evitar que se superponga o atraviese la pared. Esto obviamente hay que ir haciendo ajustes, hay que comprobar, porque puede ocurrir de que si yo tengo una gran velocidad atraviese la pared, y eso ocurre en un videojuego, realmente os ha pasado alguna vez en algún juego. Esos típicos glitch de que tú atraviesas la pared porque ibas muy rápido y el motor no ha sido capaz de comprobar esa colisión a tiempo o ha atravesado la colisión. Por eso se utilizan diferentes técnicas para hacer esta comprobación. Vamos a ver, mejor dicho, la práctica, porque realmente la teoría todo es muy bonito, pero vamos a ver un ejemplo de cómo se ha podido hacer. Os he subido a GitHub, como suele ser habitual, un ejemplo de utilizando Raylib, en este caso con C. Aquí tenéis el ejemplo, lo he abierto con Visual Studio Code, y este es el ejemplo que hemos visto en este caso. He generado una serie de un mapa pequeñito de unos 40 por 28 casillas, pero en este caso las casillas son de 16 por 16 píxeles. Por lo tanto serían unos 640 por 428, si no recuerdo mal. Ahora lo comprobaremos. Fijaos de que yo tengo aquí una serie de datos, una serie de estructuras de datos. Tengo una estructura de datos donde tengo mi caja de colisión y la velocidad actual del jugador. Eso sería mi jugador. Es una estructura de datos sencilla. Y luego tengo aquí un array, un vector, de una dimensión que tiene un montón de índices. Si os dais cuenta, el array es multiplicar el ancho por el alto de nuestro mapa. Por lo tanto, me dará directamente la longitud del array completa. Aquí tengo todos los índices. Si miráis, más o menos se ve incluso el dibujito. Aquí está un bloque, aquí están las plataformas. Pero bueno, lo que me interesa es almacenarlo en alguna parte
para que esto esté disponible para yo hacer después los cálculos. Después, ¿qué vamos a hacer? Pues bueno, pues ya hacemos nuestro mine, hacemos nuestra ventana con Raylib y cargamos una textura que va a ser ese mapa, lo que voy a dibujar, ¿vale? Puedo hacer el dibujo del mapa directamente o ir dibujándolo cuadrito a cuadrito porque puede haber un desplazamiento, etcétera, ¿vale? Por eso yo ahora mismo, como es uno solo, he dibujado el mapa completo. No voy digamos, dibujarlo cuadradito a cuadradito. Hay diferentes sistemas que lo hacen cuadradito a cuadradito o se hace mostrando la imagen completa. Vale. Entonces, ¿después qué hacemos? Bueno, lo que hacemos es, si pulsamos a derecha o pulsamos a izquierda, se establece una velocidad. Y si pulso espacio, se establece un salto, como ya hemos visto en otro ejemplo. Establecemos la velocidad. Establecemos la nueva posición. Pero ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Fijaos qué ocurre. Establecemos la velocidad, establecemos la nueva posición, pero yo después voy a empezar a detectar las colisiones. ¿Qué hacen esas colisiones? Fijaos. Lo que hacemos es calcular en todo momento las cuatro casillas que me rodean. A partir de la posición y el ancho de mi caja de colisión, partido siempre por el tamaño de las casillas, de los tiles. Por lo tanto, con esto yo calculo cada uno de ellos. Y con ello, utilizando lo que viene siendo el array o vector que he definido arriba, directamente ya puedo calcular si en alguno de esos hay un 1. Si hay un 1, quiere decir que es sólido. Entonces eso lo puedo después calcular y comprobar con esta variable booleana. Y directamente, si hay una colisión arriba o abajo, porque lo que hago es diferenciar tanto el eje Y con el eje X. Primero compruebo el Y, luego compruebo el X. Entonces lo que hacemos es comprobar, oye, aquí ¿te estás moviendo hacia arriba? ¿O te estás moviendo hacia arriba o hacia abajo? Vale. Si es así y he detectado una colisión, directamente establezco, primero, ajusto la posición del jugador y establezco su velocidad es 0, para que no haya movimiento. Si no hay velocidad, no hay movimiento. Entonces se queda parado, porque dice, no puedes moverte, se ha acabado. Después establecemos lo mismo si está subiendo, o sea, si está saltando o está bajando. Y hacemos exactamente lo mismo, la misma comprobación, una comprobación muy parecida con la eje X. Pues si puedo pasar a la derecha o a la izquierda. Si comprueba de que hay velocidad y además hay una colisión, entonces establezco, ajusto la posición de X y directamente se queda el personaje parado. Bien, ya lo último que quedará es solamente dibujar. Dibujo el mapa, dibujo un texto y dibujo el jugador como un cuadrado rojo. Vamos a ver el ejemplo. Fijaos. Fijaos de que ahí el jugador ha caído por la gravedad y ya se ha parado ahí. Yo puedo moverlo. Fijaos, puedo saltar, moverme. Mira, lo hago con saltitos, ¿vale? Fijaos aquí, puedo volver hacia atrás. Ahí habéis dado cuenta de que en el punto final, ha habido un momento que se ha quedado como en el aire. Eso es porque la detección se está haciendo, no está del todo ajustada. Pero bueno, para el ejemplo que nos ocupa, nos sobra. Y ahí podéis ver que el personaje, pues, tiene movimiento y detecta las colisiones. Bueno, pues esto es un poco el ejemplo que quería mostraros. Voy a volver a la presentación. Vamos a ver un poco las conclusiones de este ejemplo. Bueno, conclusiones. Pues lo primero, la física de videojuegos son fundamentales, obviamente, sobre todo para una mecánica de plataformas. Hay que detectar bien las colisiones y, por supuesto, tener claro lo que yo voy, cómo ajustarlo y cómo ver en cada momento si la colisión está ocurriendo o no. Obviamente hay que tener en cuenta la gravedad, hay que tener en cuenta la velocidad, etcétera, porque puede haber problemas a la hora de detectar las colisiones. Pero si lo tenemos bien ajustado, no hay problema. Al principio puede ser bastante complejo, pero gracias a Dios, como digo yo, hay bibliotecas como Raylib que te suelen echar una mano, ¿vale? Aunque en mi caso lo he implementado más o menos manualmente para que entendáis, pero Raylib tiene ya funciones para detectar colisiones. Y eso es todo. Espero que os haya gustado esta pequeña píldora hablando de cómo se implementa la mecánica de plataformas. Y para cualquier duda me dejáis un comentario.
Os dejaré la presentación y el ejemplo en la descripción. ¡Hasta la próxima!